De octubre, 23 se dice exactamente. bien. A nada de votar, ya está, último día de campaña. Mañana, como ya saben, viernes desde las 8 de la mañana, veda electoral. Y a pensar qué hacer el domingo, si es que no lo tienen decidido. Yo me imagino que ya todos acá al menos sí. Pero son esos días, ¿viste? El que muchos dicen, che, bueno, ¿y qué onda el domingo? ¿Qué vos qué vas a votar? Y son esos momentos ahí de las últimas conversaciones. Uno que dice, che, ¿y vos qué onda? Pero ¿y vos estás seguro de eso? Y así, ¿viste? Es el ratito de que se calla la política y se empieza a hablar entre los amigos, la familia, el fin de semana, el encuentro, lo que ya ustedes saben, previo a la elección, rumbo al domingo, hoy los cierres de campaña y mientras tanto, cambios en el gabinete, quedan 2 ruedas cambiarias, hoy más tranquilo que ayer, después de que salió el Tesoro de los Estados Unidos a través de 2 bancos privados a meter 500 palos verdes en el mercado para que no se les escape el dólar. Realmente llega contra las cuerdas el gobierno en un pésimo momento. Vamos a ver el domingo a la noche cuál es la lectura de esos resultados y qué pasa el lunes, ¿no? Pero la situación es realmente compleja por donde lo mires. Y mientras tanto, mientras dejan un like y un comentario, arrancamos con una de las novedades del día. Y es que hay cambios en Cancillería, cambios en el gabinete. El actual secretario de Finanzas y hombre de confianza de Luis Caputo es el elegido de Javier Milei para ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. La Cancillería queda entonces a cargo de Pablo Quirno. Sorpresa. Sorpresa, ¿eh? Sorpresa. Y muchas interpretaciones de qué significa esto. Bueno. Y qué más va a haber entonces. Estados ¿no? Unidos debe estar muy contento. Sí, bueno, no sé todavía. Es como que tengo ahí Sí, no sé. varias interpretaciones posibles dando vuelta. Quiero ver qué otros cambios hay para ver efectivamente qué perfil toma el gobierno a partir del domingo. Claramente no va a ser el único cambio. Hay cambios obligados, además. Se va también el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Ya lo anunció, se lo anticipó a Infobae esta mañana. Dejan sus lugares en el gabinete porque van a ser electos en las próximas legislativas. Bullrich en seguridad, Petri en defensa. Hay que ver qué pasa con Adorni en la vocería. Yo quiero ver qué pasa ahora que sale Quirno. ¿Qué pasa con Luis Caputo? ¿Y quiénes ocupan esos lugares, no? Sí. Pero bueno, informó oficialmente, esto es oficial, no es un trascendido, lo informó la oficina del presidente en un comunicado oficial, que Gerardo Berten ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre. En su reemplazo, el nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país. Mirá, Así lo presenta. bueno, qué buena línea en el currículum. Es para ponerlo de bio en Instagram. Sí, sí, sí. Evité la mayor crisis de la historia del país. Y Es se, bárbaro. se condice además con la realidad. Sí, Como claramente, ¿no? Sí. Todos lo estamos notando. Sí. Quirno actualmente ya tiene el cargo entonces de secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería y está a cargo de las conversaciones con los inversores internacionales, una tarea que, según dicen desde el gobierno, va a potenciar mucho más. Ahora, capaz Sí. justo era por eso que no llegaban las inversiones. Ah, Hacía falta que Quirno ahora estuviera sí. en la Cancillería. Excelente. Así que, a más tardar, lunes, martes están llegando las inversiones. No, ¿eh? yo calculo que el fin de semana, ¿para qué esperar? ¿Para qué ¿Para qué esperar? esperar? Pero por ahí el fin de... No, por las Es que elecciones. mientras estemos votando no saben la cantidad de inversiones que van a llegar. Ah, sí, las arcas del Banco Así, Central van a ser tum, tuqui, pim, pim, tuqui, pim, pim, tuqui, pim. tuqui. Bueno, el texto oficial del anuncio agrega que de esta forma el presidente Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía y la visión pro mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno. Esto es lo que dice el comunicado oficial. Después vemos, ¿no? Después está la realidad. Después lo que ya hemos visto. Unos minutos después del anuncio, el propio Quirno agradeció el nombramiento. Un honor asumir esta nueva responsabilidad. Muchas gracias al presidente Milei por la confianza, al ministro Caputo por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo, etcétera, etcétera. Lo felicitó Caputo, lo están felicitando todos. Ahí entonces, Quirno a partir del lunes reemplaza a Bertein en la Cancillería. ¿Qué lectura hay de esto, no? Sí. Yo quiero verlo andar, la verdad. Porque un nombramiento por sí mismo no dice demasiado. Hay que verlo andar y qué otros cambios hay en el equipo económico y en el gabinete para ver de qué se trata. Esto que, por donde mirás, están hablando Sí. de la transformación del gobierno, el recambio. Ahora sí, ¿viste esta cosa que los que todavía creen que es posible que este gobierno tenga algún tipo de trascendencia histórica? Sí, funcionamiento. Y de sí. funcionamiento hablan de, bueno, la renovación del gabinete, la revitalización. Bueno, algunos muy entusiasmados ya directamente hablan de que ahora sí el gobierno, el domingo, va a hacer los cambios necesarios para ampliar el volumen político. Toda esa sarta de biribiri que se dice cada vez que alguien está contra las cuerdas y tiene una ventana de oportunidad de cambiar. Básicamente, lo que veo por estas horas
que desde muchos lugares y distintos sectores le están pidiendo a Milei que deje de ser Milei, Sí. que amplíe su gobierno, que tienda puentes con la oposición, que baje un cambio, que piense... Una serie de cuestiones que no sé con quién creen que están tratando. Salvo que el domingo a la noche le agarre un ataque de pragmatismo del gobierno o directamente le intervenga en el gobierno, que a esta altura Existe esa uno no puede posibilidad, descartarlo. claro. No, claro. Que directamente venga Trump y le diga, bueno, ni siquiera alguno de los funcionarios de Trump, le diga, vos, mirá, Quédate escuchame, tranquilo, yo me ocupo. tranqui, vos andá, no te va problema. Sí. Déjame a mí, déjame Déjame a mí, que yo a Andá partir del lunes me a hago cargo. ensayar con la banda. Yo le sé el truco, yo le sé el truco. Claro. Yo te lo paso, amigo. Yo te lo paso. Déjame una vidita. Y le agarran el joystick y listo. Y ya directamente empieza a gobernar desde el norte, que es un poco lo que está pasando de todas formas. Sí. Pero es llamativa, de todas formas, sí, me parece a mí, la designación de Kirchner. Bueno, era un nombre que no estaba sonando para nada. Estaba sonando cualquier tipo de falopa, desde Rucaufa hasta Fernando Iglesias como el canciller. Ay, Hay que sí. ser justos y hay que decir que eso sucede siempre también. Sí, ¿no? bueno, es como cuando... Están los que suenan, los que se hacen sonar. Sí. Rucaufa hacía a través de alguno decir, che, suena Rucaufa. Pero vos sos Rukav Rucaufa. cada tanto miraba el teléfono y decía, a ver, me parece que se me rompió el teléfono. Y decía, bueno, no lo llamaba a nadie. Claro. No, pero igual lecturas hay de todo tipo. Escuché dos contrapuestas. Una, esto significa que Toto Caputo se va a quedar en economía porque agranda su espacio de poder. O esto significa que Caputo se va a economía porque sin Kirchner no puede seguir. Claro. Digamos, las dos contrapuestas. Sí. Es que estamos en un momento en el que también todo es absolutamente posible y verosímil, digamos. Una cuestión no de información, de pálpito. A mí me parece que Caputo está de salida de este gobierno. Sí. O sea, Luis Caputo. Bueno, Berkovich contó el otro día que la esposa de Caputo está muy activamente buscando una ciudadanía europea. Sí. Ah, sí, bueno. Es que estuvieron, eso sí, contó. A mí también me llamó la atención ese dato. Mirá Cuando vieron buscando que casa. hubo un momento que hace poco tiempo que se quedó como 15 días Caputo, ¿se acuerdan, no? Sí, Bueno, claro. parece que fue con la mujer, eso es lo que Ah. cuentan. Y que en ese interín estaba desesperada porque le faltan la ciudadanía a dos de los hijos. Entonces, la ciudadanía europea, Ah, ¿no? mirá. Y bueno, parece que hubo así como desesperación, llamadas de último momento. Que aprovechó ahí que estaba con el personal de Sí, de Cancillería, Cancillería para que y los ayudara. el consulado de allá para que Me hace acordar a cuando se está por dar la transferencia de algún jugador de fútbol, ¿viste? Sí. Y que empiezan a averiguar, che, No. la esposa estuvo en un country Sí. buscando... Entonces eso significa que viene, que vuelve. Como digo, Di María, cuando Claro. vino ya de María, no, que estuvo la mujer buscando. Sí, todo, cada vez que vuelve alguno a la Argentina Sí, está buscando casa cerca de La Plata. Parece que va a jugar en Estudiantes. ¿Qué? No, pero bueno, vamos a ver de qué se trata en definitiva. No es el único cambio. Por cierto, también acá hay otra demostración de la debilidad política, de la crisis que atraviesa el gobierno. Que a 3 días de una elección te renuncie el canciller No. es un escándalo. Por donde lo mires. Por más que te diga, no, es a partir del lunes, se va por las internas que tiene el gobierno. Y en este momento que te renuncia el canciller, el que había sido aparentemente uno de los artífices de las reuniones con Trump, mientras todos estamos mirando a Estados Unidos para ver cómo siguen las cosas en la Argentina, no te puede renunciar un canciller a 3 días de una elección. No te puede pasar. Políticamente el gobierno llega muy golpeado. Más cuando el presidente hace 2 días atrás dijo, yo voy a tomar las decisiones el lunes, por ahora, todo, con los números en la mano, voy a tomar todas las decisiones yo. Bueno, y además le van filtrando a los propios funcionarios su salida también. Claro, como por eso. Como hizo esta mañana Mariano Cunio Libarona. A mí me sorprendió mucho esto porque le filtró a Infobae que se va. Sí. Publica Infobae, nueva salida del gabinete. Mariano Cunio Libarona se irá después de las elecciones. El ministro ya se lo comunicó a la cúpula de la Casa Rosada semanas atrás. El lunes será formal su salida. Confirmó a Infobae el propio funcionario. Escribe ahí Julián Alves. Buena nota esta mañana. Mirá. Pero ¿te das cuenta de lo que está pasando? Claro, Que el ministro de sí. Justicia le avisa a un medio de comunicación que se va y nos enteramos de esa forma de un cambio. Sí, es medio un gallinero, ¿no? O sea, está como bien medio pelote. un cachengue. Ah, ahí. sí, pelote. Pero lo filtra un medio justamente para molestar al gobierno. Evidentemente Sí, es una claro. persona que está molesta, Sin que duda. está. Como lo mismo que Huerta, Exacto. que son gente que es parte de la interna. Eso que también lo que decía Mati al principio, se suponía que todos estos cambios venían a ampliar el volumen político, gobernabilidad. Por ahora lo que están generando es más internas. Más internas, Adentro claro. del gobierno propio. Bueno, Cunio Libarón avisó que se va muy feliz. Ajá, bueno. Y bueno. Dejé la vida en la gestión. No, la vida. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el gobierno precise, dijo esta mañana Cunio Libarona en diálogo Sí. con Infobae. En su entorno de máxima confianza ya habían esgrimido que estaba totalmente decidido. Nueva salida del gabinete. A la Cancillería se suma el Ministerio de Justicia y algunos nombres más que andan dando vueltas y puestos en el gobierno que parece,
a partir de la semana que viene habrá más novedades. Parece que esta no es la única salida ni la Ajá, última. sí. Y no solo las obligadas. Yo creo que en gran medida depende del resultado del domingo, ¿no? Y sí. Si el gobierno queda realmente golpeado, cuando digo golpeado digo menos 35 puntos, no sé hasta dónde va a tener margen para decir no entrego ministros o no entrego sectores claves. Si más o menos salva la ropa, capaz todavía puede mínimamente Sí. contener algo. Sí. Una cosa, O le hacen directamente bien. Yo insisto, para mí está a nada de una intervención. Ya, bueno, Javier, sentate acá, tenemos que hablar, ¿no? Sí, dejen de decir, no hay nada más turbio que decir voy a trabajar gratis, por favor dejen de decirlo. Caputo diciendo que sus hijos trabajan gratis, diciendo que va a colaborar gratis. No, Claro. no hay nada más turbio que eso. Sí, no aclares, ¿no? No. Bueno, Un datito sí. de una falopita. Sí. El invitado de anoche en el programa del Gordo Dan fue Amerio. Sebastián Amerio, claro. Que es el número 2 de Cunio y el que supuestamente quiere Caputo, Santiago Caputo, Sí. que ocupe el lugar. Nada. No, y es técnicamente el que trabaja de ministro de Justicia, por cierto. Sería, ahí en ese caso sería hasta lo más razonable que quede Sebastián Sí. Amerio, porque es el actual secretario de Justicia que trabaja de ministro de Justicia. Cunio Libarano estaba medio pintado. Sí. O la posibilidad de Guillermo Montenegro. Montenegro se está probando el traje da también, ganas. ¿eh? Hay varios Además, con ganas. hay rumores que se fusionaría justicia con seguridad y él parece que puede ser esa cara, ¿no? Entonces, Sí, a mí me da la sensación también de que en gran medida parte de todos estos movimientos van a, supongo yo, tratar de ser utilizados por el gobierno a partir del lunes como ahora sí entendimos, vamos a cambiar. Y eso no es un cambio de ficha, lo que tiene que cambiar es otra cosa, ¿no? Si realmente quieren Tal cual. que de verdad algo cambie, ¿no? Porque la situación del gobierno va más allá de quién es el ministro de Justicia o quién es el canciller. Acá hay un problema estructural, evidentemente, que cada 6 meses necesitan un salvataje financiero porque si no se la ponen de sombrero. Entonces, más allá de los nombres en el gabinete, le están pidiendo a Milei que deje de ser Milei y yo no sé si eso va a ser posible, salga como salga el resultado del domingo. Pero mientras tanto, y a pocas horas de la elección, se le desmorona el gabinete a Milei. Amigos, es horario de tanda electoral en punto y continuamos con el resumen. El Destape 1070. Eldestapeweb.com. Sigamos haciendo historia. La figura de mi abuela era distintiva porque era la persona a la cual las mujeres no es que obedecían, sino le tenían confianza en lo que hacía porque veían dónde vivía, cómo trabajaba y cómo luchaba por sus compañeras. Mi abuela había sido suspendida con la posibilidad de ser echada, justamente por representar a sus compañeras y luchar contra la patronal. La situación era denigrante porque se trabajaba para los ingleses 24/24, se trabajaba todo el tiempo. Cuando les exigían más, les exigían trabajar 16, 14 horas. Los baños, por ejemplo, no tenían una puerta completamente cerrada, tardaba más de un minuto, a las mujeres le tiraban un balde de agua o le tiraban agua caliente como para que salgan, para que sigan trabajando. Inclusive la mujer ganaba menos que el hombre y eran explotadas. La relación de Perón con los gremios en la zona se iba fortaleciendo a través de las necesidades que tenían los trabajadores y las posibilidades que le iba dando la Secretaría de Trabajo y Previsión, a la cual estaba encargada General Perón. Empezaron a dar mayores sueldos, les empezaron a dar la posibilidad de menores horas de trabajo, pero a costo, mi abuela suspendida. Se enteró mi abuela que Perón estaba preso en la isla Martín García. Mi abuela estaba impedida de entrar a la fábrica de acá, con mi abuelo y otros compañeros más, organizan como si fuera una pelea. Era mentira. Cuando sale la guardia, mi abuela se filtra, entra al frigorífico. Maldita suerte. Maldita suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. O una mirada crítica de una realidad cada vez más absurda. Y mientras tanto, otro que vota el domingo es Estados Unidos. El dólar baja en la penúltima rueda del mercado antes de las elecciones, luego de la fuerte intervención de Estados Unidos ayer para, bueno, básicamente que llegue el gobierno con algún tipo de chance, sin devaluar y negando permanentemente, el gobierno, como corresponde, por cierto, para el gobierno y para todos los ministros de Economía, tal cual marca el Y sí. buen manual del ministro de Economía, negando que esto vaya a cambiar, que después del lunes vaya a haber modificaciones y demás, pero la presión sobre el dólar fuerte en las últimas jornadas, ya lo veníamos viendo, ayer y hoy.
tomándose un respiro hoy, especialmente en la penúltima rueda antes de las elecciones legislativas. El tipo de cambio mayorista opera a la baja. Luego, especialmente de que el miércoles el Tesoro de Estados Unidos realizara su mayor intervención en el mercado cambiario argentino, que en la Citi calculan que anduvo alrededor de los 500 millones de dólares. Eso nunca se sabe con exactitud, pero hay una nota de Bloomberg que dice que el Tesoro de los Estados Unidos se desprendió de entre 400 y 500 millones de dólares a través de dos bancos, del JP Morgan y el Citi, para mantener el tipo de cambio dentro de la banda de flotación. Lo que uno empieza a suponer entonces, con bastante criterio, sin saber demasiado de economía, es que la banda de flotación está completamente arruinada. Sí, si tiene que intervenir el mercado, si tiene que tener el Tesoro de los Estados Unidos con 500 palos para que el dólar se mantenga dentro de la banda, me da la sensación de que la banda ya no existe. La banda no suena bien, ¿eh? Sí, y además dice que intervino en los paralelos y en el futuro, que en total fueron como entre 700 y 800. Y sumado a lo que ya viene haciendo, y vamos a ver qué pasa hoy y mañana. Básicamente todo esto para que, de verdad, ¿no?, el gobierno llegue con un dólar ahí, por lo menos en el techo, a la elección. Bueno, hacían un cálculo de que ya pusieron más de mil palos, ¿no? Sí. De $1.000 millones. Solo Estados Unidos, solo el Tesoro. En este caso, a través de los bancos JP Morgan y Citi, que fueron ayer los dos grandes vendedores del mercado cambiario en la Argentina, en lo que, insistimos, fue la mayor intervención desde la toma de posesión del gobierno argentino por parte de Scott Bessent y el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, habló Caputo hoy y aseguró que está más que cómodo con el dólar a 1.500. Ay, qué bueno. Que no va a pasar nada, está todo bárbaro, el dólar va a bajar y que la moneda es un reflejo de cómo te va en la economía. A ver. Mucho más. ¿Estás cómodo con tu economía con el 1500? Pero 1500. más que cómodo, pero te quiero explicar el porqué además. La moneda... Estás cómodo con el dólar 1500. Explícamelo, pero me interesa escucharte con esto. Déjame, porque esto se entiende fácil. La moneda es un reflejo de cómo te va en la economía. Él está más que cómodo. Pero no nos está yendo bien en la economía. Aparte, si es el reflejo, tampoco... A gusto con un dólar en 1.500. Pero muy a gusto. No sé si es una cuestión de que el ministro de Economía se sienta cómodo o no, o a gusto, ¿no? Hay una... Evidentemente, no... Nadie le cree a Caputo. Y con razón, es Caputo, ¿no? Sí. Sobran razones para no creerle a Caputo. Pero es como si vos, si es un reflejo de cómo te va en la economía, entonces también no te está yendo en la economía, ¿no? Y no parece un buen reflejo en todo caso. Sí. Sí, la verdad, ¿no? Sí. Prefiero otros reflejos. Los del pelo, chicos. Sí. Claro. Un O reflejito en el mechón. El dólar se mantuvo ahí pegadito a un peso del techo de la banda porque Estados Unidos metió 800 millones de dólares. No está bien la economía, no me parece. No sé, no soy especialista, Toto Caputo, vos sabés más que yo, pero... Caputo está más que cómodo. Está más que cómodo, bueno. Lo hemos visto cómodo a Caputo, como aquella vez, ¿no? Haciendo Angelito en Ipanema. ¿Cómo olvidarlo? Qué comodidad tenía en ese momento también, y no es que la economía era un violín y volaba, ¿no? Era realmente una situación muy compleja. Pero dice Caputo, por supuesto, también que mientras el dólar esté entre las bandas, que el mercado elija el precio que quiera. Él sigue en ese plan de... Entre las bandas, pero... El dólar está entre las bandas, flota libremente. Sí. Pero si no fuera por... campeón. Si no fuera por Estados Unidos estaría, pero sería un tanque de agua, estaría muy por encima del techo. Bueno, eso es lo que fuera joda, eso es lo que termina siendo desesperante. Como que todos estamos viendo lo que está pasando. No solamente nosotros, todos los diarios económicos, financieros de todo el mundo, de la Argentina y del mundo, están diciendo, che, el dólar está muy barato acá, etcétera, etcétera, van a tener que hacer algo, están rifando guita. Y entonces cuando lo escuchás a este tipo diciendo esto, es que es desesperante. Es medio psicópata, ¿viste? Es medio el señor Smither cuando se le está incendiando la cocina y le dice a la Archundia, que es la aurora boreal, que está justo en su cocina. Sí, bueno, es medio eso. A ver qué dijo hoy Caputo, ¿qué más dijo? A ver. ¿Comprar campeón, te arrepentís o no? No, esa es una frase totalmente sacada de contexto. Y si querés te lo aclaro. El punto era, el mercado flotaba ahí, dentro de las bandas. Sí. Pero en Argentina, cuando flota para abajo, la gente se enoja. Entonces yo digo, enójate con un gobierno que te decía que el dólar valía 350 y no lo podías comprar porque valía 1000. Entonces digo, no te enojes con nosotros si el dólar baja. Claro. Es un producto más. Flota y lo podés comprar. Entonces, si te gusta el precio,
compralo. Si te gusta el precio a 1.500, compralo. Claro. Si no te gusta, vendelo. No te las agarres con los, digamos, con los funcionarios. Y ahora sí, ¿y a usted qué precio le gusta, ministro? Yo creo que, que mientras el dólar esté, o sea, el dólar complicado. dentro de la banda, Tú puedes, que, tú que puedes. el mercado elija el precio que quiera. No te la pierdas, campeón. Qué bárbaro. Con Mira qué que- poco se complican, ¿no? Pero Porque no, me convenció, Bien, muy bien. convincente. Flota para abajo. Un datito, ¿no? Utilizó el pasado. Sí. Cuando el mercado flotaba, dijo. No, cuando hablaba en aquel momento cuando Sí. dijo el no te la pierdas campeón y Cuando demás. Sí, sí. flotaba. Claro. O sea, ¿ya no flota más o qué? No, claramente no. Claramente. Ya no flota entonces. Evidente. Flotar para abajo está No, difícil. a ver, Caputo también, por cierto, más allá de las particularidades del personaje, dice lo único que puede decir. Y está bien. Porque si dijera, no, tranqui, la semana que viene devaluamos, hoy tenés, bueno, una brutal corrida, incluso peor a la que ya estamos viendo, ¿no? Entonces, está bien, Caputo tiene que decir que no va a devaluar, Caputo tiene que decir que no van a modificar el esquema. Y está bien también que nadie le crea. Que no le crea al mercado, que no le crea ya no solo a Caputo, sino a Scott Bessent, que viene y dice, tranqui, yo estoy de respaldo, yo soy el que imprime los dólares. Sí, dámelos. Al precio que quieras. Dámelo, total, yo sé, porque soy argentino Sí, y sé claro. lo que pasa con las crisis y sé lo que sucede después de las elecciones. Sé qué pasa cada vez que Caputo dice que no va a devaluar. A mí vendémelo al precio que tengas. Después charlamos, quédate tranquilo. Que es un poco lo que está pasando por estas horas. Ahora, lo que sí, para mí, es un error por estas horas, por parte de Caputo, no es negar una devaluación. Está bien, eso es el ABC del manual del ministro de Economía en plena crisis, rumbo a una elección. Pero sí es un error ponerle a la elección del domingo un nivel de expectativa enorme al punto tal de decir que las elecciones de medio término son más importantes que las presidenciales. ¿Cómo? Dijo Caputo ayer en una conferencia. Escúchalo. Nadie quiere perpetuarse en el poder, ni mucho menos. Es más, creo que para graduarnos de país serio, ojalá, yo te digo, me di vuelta en esto, porque yo no le daba tanta importancia a estas elecciones de medio término. Hoy creo que son más importantes que las presidenciales del 2027. Miren lo que les estoy diciendo. Sí. Porque creo que para las presidenciales del 2027 el objetivo debiera ser que la oposición, los gobernadores, como bien decís vos, presenten una alternativa razonable. Y los Bueno, ella empieza a hablar gobernadores de los gobernadores, empieza a hablar de Provincias Unidas, etcétera. Ahora, honestamente no parece una buena idea, rumbo a una elección que ya te pone, evidentemente, contra las cuerdas, decir que las elecciones de medio término legislativas, que son importantes, evidentemente, son más importantes que las presidenciales de 2027, cuando además hace una semana estaba corrigiendo a Donald Trump por decir exactamente eso. Porque ¿cuál fue el problema con Trump? Que dijo que estas midterms eran a todo o nada, básicamente, que es lo que está diciendo el gobierno también. La línea del gobierno a esta hora de la libertad avanza o Argentina retrocede, a todo o nada. Vos escuchás los spots de Milei y es el domingo se juegan la vida. Ahora, el lunes gobiernan. A diferencia de una presidencial, que perdés y te vas y viene el que le toca y se tiene que hacer cargo de lo que sea, el lunes Caputo es el ministro de Economía. Milei es el presidente. Intervenidos, por supuesto, directamente por los Estados Unidos, como ya estamos viendo. Ahora, jugar tan a fondo en elecciones de medio término, discursivamente, con la expectativa de qué va a pasar en el mercado, cuando además la cosa viene complicada, es temerario. Caputo el lunes se tiene que hacer cargo de lo que sea que pase. Más allá de la interpretación que cada uno quiera hacer de los resultados, si ganó pero perdió, perdió pero ganó, y todo eso que vamos a ver el domingo a la noche, todas esas alquimias para ver que a tan mal no le fue porque fíjate que acá había sacado, todo eso que vamos a ver. Ahora, en un contexto de corrida, porque la verdad que eso es lo que está bien, si vos tenés al tesoro poniendo 500 palos por día para que no se te escape el dólar, acá hay una corrida, ¿no? Ponen la palabra que quieran, técnicamente, como sea, pero este Vietnam financiero lo estamos viendo, y con un dólar tan inquieto rumbo a la elección, que el ministro de Economía diga que lo que se juega el domingo es más importante que una presidencial, bueno, no hace más que echar nafta al fuego de lo que pueda llegar a pasar a partir del lunes. Que nadie sabe qué va a hacer porque depende del resultado y del comportamiento del mercado. Hoy totalmente entregados a cómo se interpretan esos resultados y qué pasa con el dólar el lunes. Que por supuesto también
El gobierno dice no van a devaluar, pero la verdad es que desde aquel lunes lunes 13, del lunes 13 para acá, es decir, en la previa de que Javier Milei fuera recibido en la Casa Blanca por Donald Trump, a partir de ahí el dólar oficial empezó a subir. Estaba en 1.378 y 9 jornadas después, ayer estaba en 1.515. Entonces te dicen, no vamos a devaluar, pero ya están devaluando. El tema es que va a pasar a partir del lunes. Adorni ayer fue a la tele, Sí. porque no podía ir Milei, se ve que sí. estaba muy cansado. Negó que se haya disparado el dólar frente a estos mismos números. Sí, lo Y cagó a- un poco pedo eso más justo. Pero hasta Majul esperaba una autocrítica. Escuchá, a ver. Caputo, el presidente Milei y el resto del equipo económico hace meses que está explicando el esquema de bandas, el esquema del dólar libre dentro de las bandas, que si toca la banda superior va a intervenir comprando pesos, que si está en la banda inferior va a intervenir vendiendo pesos. Y sin embargo, hoy te dicen, bueno, el dólar se disparó. El dólar no se disparó. Digo, ¿dónde ven que el dólar se disparó? Se está cumpliendo con el esquema económico tal cual se lo definió. Los mercados están volátiles. Los mercados están volátiles, pero ¿cómo no van a estar volátiles si del otro lado tenés unos cavernícolas? Por supuesto que van a estar volátiles. Nadie esperaba otra cosa, ni el presidente, ni nosotros, entiendo que vos tampoco, ni ninguno de los que vamos analizando la realidad todos los días desde hace mucho tiempo. Sí, igual, un poco de autocrítica yo esperaba. Pero te estoy diciendo que hay Fue un montón mucho de hasta cosas que para están pasando mal y que es un proceso lento y que tenemos un montón de cosas para hacer, para mejorar y para discutir. Bueno, pero ahí por está. supuesto que Ese sí. es el relato del gobierno. Ahora, en la misma explicación está la respuesta de por qué nadie les cree. Cuando Adorni dice, hace meses que el equipo económico viene explicando, bueno, entonces evidentemente nadie, o no es clara la explicación, o nadie les cree. Sí, aparte, es lo mismo, dice, el dólar no se disparó. No se disparó porque Estados Unidos vino en persona, el Tesoro de Estados Unidos, a poner 500 mínimo Solo millones de ayer dólares. puso, ponerle entre 4 ayer puso 500. Sí. No se disparó. Y no. Y no, claro. Si vas a gastar 500 millones de dólares por día, por ahí lográs mantenerlo el precio. Bueno, pero además, no solo que nadie realmente hasta ahora toma en serio lo que dice Caputo, lo que dice Adorni, porque miran los números y no les da. Acá en la Argentina y en el mundo, el Financial Times otra vez alertó por una devaluación post-elecciones. A 3 días de las legislativas, el medio británico del establishment financiero, el Financial Times, advirtió que los inversores financieros apuestan a que Argentina devaluará drásticamente su moneda luego de los comicios, a pesar del paquete de rescate acordado entre Milei y el gobierno estadounidense de Donald Trump. Me podrían dejar fija en el portal del Financial Times, porque todos los días tiene una nota diciendo que Argentina no hay manera que no devalúe, así que déjenla fijo el Pero título. todos, en estas horas todos, Bloomberg, Financial Times, el Wall Street Journal, todos los medios del mundo están diciendo, che, pero es obvio que después del domingo algo va a pasar con el dólar. Cuando, eso de mínima. Y muchos diciendo, además es un error la intervención del gobierno de los Estados Unidos en esto. Bueno, en definitiva, hay algo también pasando por estas horas que a mí me sigue sorprendiendo, que es que tengamos que ver qué dicen los medios del mundo, traducirlos al castellano, para empezar a suponer qué va a pasar acá en la Argentina a partir del domingo. Porque acá el gobierno argentino, las explicaciones que da, realmente deben pensar que nosotros no vemos. No, claro. ¿Qué se dice de lo mismo en los medios financieros? ¿Qué dice Scott Bessent en Estados Unidos? Cree que nosotros estamos como aislados, ¿no? Claro. Y que no nos enteramos. Bueno. Scott Bessent le mandó una carta a Elizabeth Warren en las últimas horas explicándole a la senadora demócrata por qué intervienen. Y básicamente intervienen porque textualmente They are dying. they are dying, pero además esto nos favorece mucho a nosotros. Dice Sí, sí. Bessent. Tiene esa, Che, esa pero no era, vos narrativa. decís desde acá, che, pero a mí, mi gobierno a mí me dijo que era para los dos. Que era una que intervención. ganábamos Que los ganábamos los dos. Lo escuchás a veces en Estados Unidos, lees los medios del mundo, del sistema financiero, ves lo que advierte Paul Krugman, lo que se dice en cualquier lugar del mundo sobre qué está pasando en la Argentina y va totalmente a contramano de lo que acá los funcionarios argentinos te dicen en distintas entrevistas permanentemente. Sí, Entonces, tal cual. deben creer que nosotros no nos enteramos de lo que pasa afuera y las expectativas que hay, ¿no? Difícil de no enterarse. Antes, por lo menos uno tenía que por ahí bucear, hurgar en las páginas digitales de estos diarios. En el caso de Financial Times, ya hace un tiempo que Ah, sale todo
Todos los días le da. En la portada papel. Sí, sí. En la portada papel está así grande Argentina, ¿eh? Bueno, de hecho, Milei dejó de compartir, ¿no? Lo de Fenómeno Barrial. Sí. Cada publicación que había sobre él en el mundo, la replicaba y decía Fenómeno Barrial. Evidentemente ya no le Bueno, conviene. claro, no le conviene ahora. Bueno, hubo un momento en donde todavía compartía notas incluso que eran en contra de él, pero ponía Fenómeno Barrial, pero ahora ya dijo, bueno, son todas en contra. Bueno, efectivamente, la expectativa generalizada es que después del domingo algo cambia con las bandas de flotación, con el dólar, con todo esto que está negando el gobierno argentino. ¿De qué manera, cómo, hasta dónde, exactamente cuándo? No lo sabemos, obviamente. Pero la expectativa de evaluación está ahí y no se inventó acá en la Argentina, ni son los cucas, ni los... ¿cómo es que dijo Adorni? Dijo recién. Cavernícolas. Los cavernícolas y demás. Cavernícolas. Es el Financial Times el que dice que vas a devaluar. No, no sé, Claudio Lozano. A mí lo único que me da duda Con es, todo respeto. no lo que dicen los funcionarios argentinos, que no es el tema de lo que dijo Bessent, que en su momento dijo esto es negocio para nosotros, como vos recién decías que el peso estaba Sí. subvaluado y qué sé yo, quedaría muy evidente que fue a perdedor si el lunes se devalúa. Digamos, Sí. eso es lo único que digo, bueno, de alguna manera van a sostener de alguna manera para que no sea brusco, para que no quede como el orto el propio Bessent. Mientras tanto faltan explicaciones, porque está el CEO del JP Morgan acá, el banco ex patrón, o ex, una forma de decir, de todo el equipo económico de Milei, haciendo intermediación, entrando en el mercado de cambio. Hay cosas muy raras sucediendo por estas horas, que por supuesto en la vorágine del día a día pasan, ¿no? Están ahí, algunos le prestan más o menos atención, pero están faltando explicaciones y yo creo que en algún momento posiblemente sea necesaria una investigación sobre qué está pasando en estos días con la intervención del Tesoro de los Estados Unidos, qué está pasando con las acciones y los bonos, si esto es una autopista de salida para los inversionistas amigos de Scott Bessent y el lunes nos dejan tirados a todos acá, como vienen diciendo incluso en Estados Unidos que va a pasar, va a ser necesaria una investigación. Pero una investigación como sucedió ya en algún momento en la Argentina cuando se investigó el blindaje, el megacanje. Hubo responsabilidades judiciales que avanzaron hasta cierto punto porque después el sistema siempre lo salva, como el caso de Sturzenegger y demás. Pero conocemos la historia argentina para entender que lo que está pasando por estas horas, rumbo a la elección, es oscuro, es raro. De fondo hay una cosa ahí haciendo ruido, literalmente hay una cosa haciendo ruido, medio en modo loop. ¿No? Se trabó, Estamos se con- trabó, Nico, se trabó la cortinita. Estamos así como medio en un loop. La sensación de que la Argentina en loop está en todo sentido rumbo a la elección. Bueno, mientras tanto cierra la campaña y el domingo se vota. En la recta final hacia las elecciones legislativas del domingo, el gobierno apuesta a la última aparición callejera de Milei, que viene siendo un éxito en todas partes, esta vez en Rosario, donde cree que puede acortar la diferencia para ganar o no ganar, pero por lo menos acortar la diferencia de lo que puede obtener el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Está difícil la situación para La Libertad Avanza también en la provincia de Santa Fe. La incógnita ahí es si le alcanza o no a Fuerza Patria para quedar primero, ahí con la lista que encabeza Karen Tepp, o no. ¿Qué va a pasar en Córdoba también? Distritos, por supuesto, donde está la mayor cantidad de votantes y donde además se define no solo qué va a pasar con el gobierno de Milei, sino también cómo queda ordenada esa oposición amable, alternativa, dialoguista y qué sé yo, que es la de los gobernadores de Provincias Unidas. Claro. Por eso, ¿qué pasa en Santa Fe? ¿Qué pasa en Córdoba? ¿Qué pasa en las provincias de esos gobernadores? También va a ser un dato para el domingo, por lo tanto, la expectativa también en el cierre de Milei hoy en Rosario. Que por las dudas, igual, que los gobernadores esos están diciendo no le vamos a dejar ni una reforma sin aprobar a Milei, ni una Sí, sin aprobarle. y a propósito de eso mismo, Caputo, cuando lo veíamos Sí, hace claro. un ratito, que vos decías, después empezó a hablar de Provincias Unidas, claro, los empieza a tirar para acá, decir, che, están todos de acuerdo con nosotros. Aguanten. Bueno, es para ahora, por el tema de elecciones, pero... Bueno, del otro lado, el peronismo bonaerense va a concluir su campaña con una jornada de actividades en distintos puntos del conurbano. Hoy con Kicillof y Massa van a encabezar un acto en la Universidad Nacional de San Martín, junto a jubilados, pymes, trabajadores de la obra pública, representantes de la comunidad universitaria, lo que vendrían a ser todos los sectores castigados y agredidos por las políticas de Milei. Que Milei parece que está cansado, chicos. Está cansado. Sí. La campaña le pasó por el cuerpo. Estaba poniendo mucho el cuerpo. Sí, está ahí mucha gente, ¿viste? Sí, el amor te del cansa, pueblo, te cansa. cansa. Literalmente así lo contó Adorni anoche con Majul, escúchalo.
solamente te hago un paréntesis, yo vengo en representación del presidente. El presidente tenía pactada con vos una nota Sí, sí. hoy a esta hora. Sí, también es cierto que me avisaron en tiempo y forma que no Te podía venir. avisamos en tiempo y forma, pero quería aclarar por un comentario que hiciste vos ayer Claro, vos lo sobre dijiste igual. la ausencia del presidente. El presidente jamás dejaría de venir una nota por una pregunta que le puedan llegar a hacer. Si hay alguien que el presidente siempre se ha mostrado abierto a que le pregunten cualquier cosa y que a mi no... lectura era esa. Bueno, lo dijiste. Bueno, dijiste que el presidente tal vez no quería exponerse a alguna pregunta que no pueda responder. No, puedo decir lo que dije. Pero no importa, si tiene pero sentido- aclararte que Sí, efectivamente, tal como te sí. dije por teléfono, el presidente, por supuesto, está teniendo un desgaste por la campaña. Eso lo entiendo. Está poniendo el cuerpo Está cansado. para que Hoy los es el argentinos lo cumpleaños acompañen. también. Sí. Hoy es el cumpleaños, bueno, eso igual no le hubiese impedido venir, pero lo vi el presidente el día de ayer. Está cansado, tiene el cuerpo cansado, los actos que hace son, bueno, de mucho esfuerzo físico por Sí. el estar en el medio de la gente, que es lo que él considera que tiene que hacer y lo que Está le bien. gusta aparte. Bueno, está cansado, chicos, Milei. Sí, Pobre. Pobrecito. Cansado, realmente Ah, agotado. mirá. Nos hizo acordar el tuit de Macri, ¿no? 2016, chicos. Cansado por la extenuante gira y actos, lamento no poder asistir a los desfiles de hoy. Espero que se acerquen a Palermo y los disfruten. Por el 9 de julio. El acto del 9 de julio de 2016. El 9 de julio, Estaba ahí. muy cansado. Igual insisto que un poco lo rigoreó a Dorni, a Majul. Sí. Majul está Obvio. siendo Sí. víctima de toda esta interna. Majul Es parte de la interna. Está siendo víctima de toda esta interna. ¿Deja al gobierno Majul también? Y bueno, está ahí. Y ahora que está se fue ahí. Huerten. Se le Claro. fue su protector. Claro, exacto. Claro, porque Majul había dicho que Milei no iba porque a pocos días de la elección está difícil, hay algunas cosas que no las puede responder y que tiene miedo de decir algo inconveniente. Y Adorno le dijo, no es por eso. No, Bueno, dos sí, cosas Es porque no dijo. puede hacer una campaña sin cansarse, básicamente. Claro. Palabras más, palabras menos. Como periodista dijo, es una pena. Es una pena. Pero como operador político me viene parece mal. muy bien. Me parece una buena, claro. Oye, Porque no vaya a ser que alguien le haga una pregunta incómoda. Viste Bueno. que se dice que cayó muy mal en el gobierno la renuncia de Huerta, que sobre todo que él lo haya difundido. ¿Quién fue el encargado de inicialmente difundir eso y que era por culpa de la entrada de Santiago Caputo al gobierno? Majul. Está jugando también Luisito. Y bueno, sí, Eh. claro, por supuesto. Qué nervios, ¿no? Qué nervios, qué ¿Habrá nervios. cambio en ese sentido también Qué a partir del lunes? nervios. ¿Quiénes van a ser los nuevos voceros? No sé, ¿quién te dice? ¿Entran a jugar otros? Mauro Federico tiene un programa en El Observador, no sé. Le mandamos un saludo. Bueno, mientras tanto decíamos, Milei cierra la campaña en Rosario. El gobierno realmente llega con demasiados frentes abiertos, una situación muy compleja, mientras el peronismo espera además un triunfo en la provincia de Buenos Aires. Y después muchas expectativas también, porque hay alguna posibilidad de, por lo menos para el peronismo, de hacer buenas elecciones en otros distritos. En algunos la situación es complicada, obviamente, va dividido, en otros ni siquiera compite. Pero el domingo a la noche confían en Fuerza Patria en mostrar un peronismo con proyección, con posibilidad de ofrecerse como alternativa de poder rumbo al 2027. Está claro que el domingo no se define el 2027. En más de una oportunidad a lo largo de nuestra historia reciente, triunfos electorales legislativos que parecían marcar indefectiblemente el rumbo de algún espacio dirigente, rumbo a las nacionales presidenciales de 2 años después, se ha verificado que no siempre sale bien. Y en más de una oportunidad, más bien lo contrario, ¿no? Sale al revés de lo que esperaba. Entonces, no necesariamente el domingo a la noche queda perfilado un espacio ya rumbo a 2027, pero una buena elección del peronismo lo deja ahí como alternativa. Y ahí también la expectativa de qué va a pasar con Provincias Unidas. Si de verdad ofrecen el domingo a la noche un buen resultado para mostrarse, o si va a ser también otro blef, ¿no? Yo quiero verlo eso, porque lo vienen agitando, como vienen a hacer los tercios, ¿no? La nueva construcción de la alternativa de un 2027, porque el peronismo ya está agotado, el kirchnerismo no tiene chance y la Libertad Avanza está terminada, qué sé yo, y acá aparecen de vuelta. Quiero ver el domingo a la noche los resultados de Provincias Unidas para ver de verdad de qué está hecho ese espacio. Mientras tanto habló Axel Kicillof, esta mañana estuvo acá en el Destape, vino acá al programa de Ari Lijarad, cuestionó el vínculo de Javier Milei con Donald Trump y aseguró que le falta el respeto a la investidura presidencial. A ver. Con Expert encabezando. Si hubiera tenido la partidaria, la podía imprimir de nuevo. Y la verdad que la cagaron, pero fue después. Sí. Fue después. El plan era boleta única en papel en todo el país y, bueno, ganar con la marca. Muchas cosas le vienen saliendo mal, algunas más vinculadas a lo electoral y, lamentablemente,
otras más vinculadas a la vida cotidiana, a la economía, al país. Todo le viene saliendo mal. De hecho, su jefe de campaña, Donald Trump, parece estar programado por el enemigo. Le dice todo lo que no debería decir, lo ningunea, lo humilla, lo maltrata, le dice verdades muy duras y muy contrarias al coso de Milei. Sí. Pero termino con esto. Estamos explicando cómo se vota, por eso este domingo la elección es muy importante, la boleta única, es la columnita de Fuerza Patria. Provincia de Buenos Aires es una sola cruz, porque en Ciudad de Buenos Aires... Bien, estaba Axel esta mañana, también señaló que Milei tiene una predisposición con los ricos y los poderosos, que se vuelve medio cholulo y felpudo cuando los ve. A ver. Sí, lo basurió. Lo basurió. Pero por lo menos en el Salón Oval. A Milei lo basurió el otro día en una sala de almuerzos. Pero, claro, lo que pasa es que Milei tiene una predisposición, porque Milei, y yo lo vengo viendo como una actitud de él, que con los ricos, con los poderosos, se vuelve medio cholulo y medio felpudo, digamos. Sí. Es una cosa personal que tiene, me parece, Milei, que estará fascinado como... Con bueno, el fibrón que le dieron, el video sí, que pero le estará firmaron. fascinado con cantar, hacer un recital en un estadio y entonces lo hace. Aunque no tenga nada que ver con el lugar que tiene, como cuando dice yo tuiteo como ciudadano economista. común, no como presidente. Es que tiene todo muy, muy mezclado, me parece. Y bueno, pero hay una cuestión que bueno, y que pasa factura esa mezcla, obvio. esa mixtura. Pero, perdón, porque vuelvo un segundito a esto. La elección del 7 de Bueno, septiembre... ahí estaba entonces también Axel esta mañana, larga entrevista acá con Ari Jalada y todo el equipo. Mientras tanto, también Cristina, en el último día de campaña, dejó un mensaje de cara a las elecciones de este domingo. Dice que el experimento libertario fracasó, que este domingo es Milei y el ajuste permanente o la Argentina. Al igual que Axel, acusó a Milei de tener como jefe de campaña a Donald Trump y llamó a frenar este modelo de entrega, destrucción y sobre todo, dice, de profunda humillación nacional, y sostuvo también que el peronismo es la única fuerza capaz de hacerlo. A ver. Argentinos y argentinas, queridos compatriotas, este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores. El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida. El experimento libertario fracasó y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera. Y si alguno todavía tiene duda sobre el fracaso, bueno, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y en la práctica su jefe de campaña, nada más ni nada menos que el presidente norteamericano, Donald Trump, que lo dijo hace poquitos días, muy clarito y con todas las letras, textual: los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir. Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos. Bien, ahí está. Cristina en un mensaje que dura unos 3 minutos y pico, publicado en sus redes sociales. También ahí marcando un último mensaje rumbo a la elección del domingo. Ya está todo jugado, ¿no? Me da la sensación de que de acá al domingo, salvo que haya realmente alguna sorpresa impactante entre hoy y mañana, está todo jugado, está todo dicho. El gobierno llega con demasiados frentes abiertos. ¿Cuándo fue la elección en la Ciudad de Buenos Aires? El 7 de septiembre. No, la de la ciudad. Mayo. En mayo. ¿Usted se acuerda que en mayo la Libertad Avanza ganó en la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Y ahí el envión era arrasamos. Sí, Listo. Arrancamos bueno. acá y arrasamos. Mayo. No hace tanto. No. Han cambiado mucho las cosas. El gobierno llega hoy con un respirador artificial, intervenido por Estados Unidos para llegar a la elección, pero además sin certezas, todo esto que estamos viendo, sin certeza de qué va a pasar el día después. Crisis en el gabinete, ya se fue Bertein, se va Cunio Libarona, la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, al menos está ahí, ¿no? Relatándose como algo que parece que
a punto de suceder, de estallar, siempre a punto de romper. Después vemos qué Sí, pasa bueno, con eso. está claro que Santiago Caputo está operando para ocupar la mayor cantidad de lugares Sin duda. posible. Eso está clarísimo. Eso es evidente y se ve. Sí, ¿no? se ve. Está a la vista de todos. Sí. La tensión también con la oposición. ¿Qué rol va a tener Mauricio Macri a partir del lunes? El PRO. ¿Cuál va a ser el espacio que ocupe Provincias Unidas? En el sentido de, ¿qué va a ser esto? ¿Va a ser un gobierno de colaboración? ¿Va a ser un gobierno ampliado? Una collab, ¿no? Va a ser un featuring. ¿Le van a tomar el gobierno? Le mandó collab. La disputa, obviamente, también, y lo más importante para mí a esta hora, que es lo que efectivamente no ha cambiado en relación a por qué creemos que sucedió lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires aquel 7 de septiembre y los resultados anteriores que se venían verificando en las provincias. La crisis de la vida real de las personas, más allá del relato de la Argentina imaginaria que tiene Milei en su cabeza, salvo que efectivamente del 7 de septiembre para acá haya cambiado mucho la sensación que pueden haber tenido los que no fueron a votar, por ahí desencantados con el gobierno de Milei, que vieron que, de repente ahí está otra vez el cuco del peronismo, entonces eso masivamente los motiva a ir, ¿no? La activación del voto antikirchnerista, gorila, lo que sea, para ir ahí sí, volcarse masivamente en las urnas para acompañar a La Libertad Avanza. Salvo un escenario de esas características, no parece haber objetivamente razones concretas, tangibles, que se puedan verificar en la vida real de las personas para esperar que el domingo el gobierno haga una buena elección. Puede ser una sorpresa, puede tener un resultado que le permita salvar la ropa, pintar de alguna forma que no le fue tan mal, pero me da la sensación de que el lunes va a estar movido. Esas son las últimas novedades en la política nacional. Mientras tanto, ¿qué pasa en el mundo, Ori? Les traje imágenes de la Franja de Gaza y el testimonio de las y los palestinos que regresan a sus casas solo para encontrar tierra arrasada. Vamos a compartir imágenes y también escucharlos. فظيع جدا دمار دور فوق بعض ريحة الشوارع كلها يعني ناس ميتة En وشهداء ese primer testimonio, un hombre explica: la destrucción es abrumadora, una devastación masiva por todas partes. También dice: las calles están impregnadas del olor a muerte, porque claro, siguen bajo los escombros decenas de miles de personas. Las imágenes son realmente muy impactantes. No sabemos qué hacer. Y uno de ellos dice: no son solo bombardeos, es una devastación total, como una bomba nuclear. Vemos a gente con sus hijos a UPA tratando de volver a la ciudad de Gaza. En este caso, no son misiles comunes, dice uno. Parece una explosión nuclear. Bueno, es muy interesante porque cuando vi ese testimonio recordé otras palabras. Esa analogía es la misma que usó Jared Kushner, el yerno de Donald Trump y uno de sus hombres de máxima confianza, uno de sus hombres clave, ¿no?, en lo que tiene que ver con Medio Oriente, que después de su visita a Gaza en los últimos días dijo que parecía como si una bomba nuclear hubiera estallado. El propio Kushner, aunque después, cuando le repreguntaron sobre el estado justamente de la magnitud de la devastación en el enclave palestino, negó que se tratara de un genocidio. Otra analogía posible es la que hizo Andrew Saberton, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, una agencia entonces de la ONU para la salud sexual y reproductiva, después de una misión que lo llevó a Jerusalén, a Cisjordania y también a Gaza. Comparó la magnitud nuevamente de la devastación con el set de rodaje de una película distópica y dijo que no estaba preparado para, por lo que vio, ¿no?, para lo que finalmente encontró allí en el enclave palestino. Pero no es una ficción, dijo. Y esto no es daño colateral. Bueno, ese nivel de destrucción es resultado de los ataques, por supuesto, de bombardeos constantes en los últimos 2 años, pero a esto se suma algo que nunca he traído acá en la mesa y que quisiera mencionar. A esto se suma el uso de las excavadoras D9.
Estamos hablando de excavadoras fabricadas por la empresa estadounidense Caterpillar. Y ahora vamos a compartir imágenes de un informe justamente del diario francés Le Monde al respecto. Entonces, fabricadas en Estados Unidos por Caterpillar, customizadas y empleadas por las fuerzas de defensa israelí de forma masiva y sistemática para violar el derecho internacional humanitario, para destruir viviendas con un poder de destrucción que no tiene parangón en ese tipo, digamos, de equipamiento, ¿no? Para destruir obras públicas, rutas, pozos de agua y demás. Bueno, a esto se refiere la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, que hemos citado numerosas veces acá, cuando habla de una economía del genocidio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ese informe sobre aquellas empresas, personas, servicios que se benefician o incluso lucran con el genocidio? En este caso estamos hablando del mayor fabricante de equipos de construcción del mundo, que vende los equipos al gobierno estadounidense y que a su vez los transfiere a Israel. Bueno, eso es parte de esa maquinaria que hace que la Franja de Gaza sea hoy lo que están viendo en las imágenes. Mientras tanto, Donald Trump sigue muy ocupado con otra destrucción, la del ala este de la Casa Blanca, en pos de construir el salón de baile que siempre quiso el hombre. Un salón de baile, qué Sí, lindo. a ver, Donald Trump nos comparte dibujos. Claro, ahí dice que el gobierno no va a poner ni un peso, porque allá utilizan pesos ahora para las obras. ¿Y quién va a pagar eso? Bueno, él, sus donantes, de forma muy generosa. Ahí ya el periodismo estadounidense advierte que puede ser que sea una falacia, una mentira. Ahora, el hombre que estamos escuchando y que estamos viendo, enseñando los renders, así se dice, de lo que va a ser el futuro salón de baile, cuando no se ocupa entonces de la decoración de la Casa Blanca, también Donald Trump viene insultando a sus vecinos. Nuevamente se refirió, por ejemplo, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y escuchamos sus declaraciones. Well, he's a thug and bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, stopped all payments. Petro es un matón y un tipo malo. Dañó gravemente a su país. Colombia está en muy mal estado. Producen cocaína, tienen fábrica de cocaína y más le vale tener cuidado o vamos a tomar medidas muy severas contra él y también contra su país. Ha llevado a su país a una trampa mortal. Enseguida, Gustavo Petro respondió, como ya nos tiene acostumbrado, anunció que se va a defender de las calumnias en la justicia estadounidense. Siempre estaré en contra de genocidios, dijo Petro, y asesinatos del poder en el Caribe. Y hablando justamente del Caribe, terminamos con esta noticia. En medio de esta escalada entre Donald Trump y Gustavo Petro, Estados Unidos volvió a atacar. Atacó esta vez en menos de 24 horas 2 supuestas narcolanchas, una de ellas frente a la costa colombiana. El secretario del CIP no paran. Pero eso Otra no vez, sin significa presentar un pruebas. ataque, digamos, de un país sobre otro. Sí, muchas veces lo hacen en aguas internacionales, no por eso igual es ni legítimo ni legal. Tal cual. Pero digamos, Pero esto utilizan es- ese argumento y ellos no presentan pruebas. Muchas veces no se conoce la identidad de aquellos que mueren en los ataques, que están siendo asesinados. Estamos nuevamente hablando de ejecuciones extrajudiciales. El secretario de Guerra dijo, esos ataques continuarán día tras día. No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades. Estos narcotraficantes son el Al-Qaeda de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Bueno, justicia claramente no hay. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Y ahí vas a ver el QR en pantalla. Vos podés seguir el Destape en todas las plataformas. Ahí escaneás ese QR, haces clic en el botón que te aparece y listo, ya nos vas a tener como medio favorito en tu celular. En el Destape tenemos muchísima información y vos podés tenerla toda junta ahí en tu celular. Maldita Suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape.